Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar de Nuestra América de José Martí y Ariel, Motivos de Proteo de José Enrique Rodó, y de cómo estos textos se pueden entender hoy a partir de la interpretación de Bernardo Subercaso y Liliana Weinberg. Sin más preámbulos, comencemos. Cuando Martí escribe Nuestra América lo hace con una preocupación muy clara. América Latina no se está entendiendo a sí misma. Él critica especialmente a las élites intelectuales de su época porque dice que están más preocupadas por copiar ideas de Europa o Estados Unidos que por entender la realidad de sus propios países. Por eso dice algo clave. El buen gobernante no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país. Lo que Martí quiere transmitir aquí es sencillo pero fuerte. No se puede gobernar ni construir un país si no se conoce a su gente, su historia y su realidad. Y esto no es solo un problema del siglo XIX, hoy sigue pasando. Por ejemplo, en muchos países de América Latina se aplican modelos económicos o educativos que vienen desde otros lugares, pero que no siempre funcionan igual aquí. A veces implementan políticas pensadas para países desarrollados sin tener en cuenta las desigualdades o condiciones locales. Martí también insiste en que el problema no es América Latina, sino quienes intentan dirigirla sin entenderla. Por eso dice, la incapacidad no está en el país, sino en los que quieren regir pueblos originales con leyes heredadas. Otra idea importante es la de crear con lo propio. Martí lo explica con una frase muy conocida: el vino de plátano y si sale agrio es nuestro vino. Esto significa que es mejor construir soluciones propias, aunque no sean perfectas, que copiar modelos extranjeros que no encajan con nuestra realidad. Un ejemplo actual podría ser el desarrollo tecnológico en países como Colombia, donde se crean plataformas educativas propias en lugar de depender totalmente de sistemas extranjeros. Puede que no sean tan avanzadas al inicio, pero responden mejor a las necesidades locales. Además, Martí advierte sobre los peligros externos e internos, hablando de la necesidad de unidad en América Latina para enfrentar a potencias más grandes, algo que hoy podemos ver en temas como la economía global o la tecnología, donde países grandes tienen mucha más influencia. Por eso, plantea que la defensa más importante no es militar, sino intelectual, como lo dice en su texto. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Ahora lo interesante es que este texto no queda igual con el tiempo. Allí es donde entra Bernardo Subercaseus. Él propone que los textos no tienen un solo significado fijo, sino que cambian dependiendo del contexto en el que se leen. Es decir, Nuestra América no significa lo mismo hoy que cuando Martí lo escribió. Subercaseus dice que el sentido de un texto se actualiza con la lectura, o sea, cada época resalta cosas distintas del mismo texto. Por ejemplo, hoy muchas personas leen a Martí desde una perspectiva antiimperialista, porque durante el siglo XX hubo muchas intervenciones extranjeras en América Latina. Entonces, esa parte del texto cobra más fuerza. Pero en otro contexto, tal vez se podría destacar más su idea de identidad cultural o de integración latinoamericana. Esto se ve también en situaciones actuales. Por ejemplo, hoy el texto de Martí se puede relacionar con la influencia de grandes potencias como Estados Unidos o China en la región, especialmente en temas como tecnología o economía. Eso hace que su advertencia sobre el gigante siga siendo relevante. Otro punto clave que plantea Subercaseus es que Nuestra América no nació como un ensayo literario, sino como un texto más político, casi periodístico. Sin embargo, con el tiempo, la academia lo empezó a leer como ensayo. ¿Qué cambia con eso? Que dejamos de verlo solo como una propuesta política concreta, empezamos a interpretarlo como un texto abierto con múltiples significados. Esto hace que el texto sea más flexible y que cada generación pueda encontrar algo distinto en él.
También significa que nosotros como lectores no somos pasivos. Nosotros también construimos el significado del texto según nuestra realidad. Por ejemplo, hoy podemos leer a Martí pensando en temas como globalización, identidad cultural o dependencias tecnológicas, cosas que no existían igual en su época, pero que conectan con sus ideas. Ariel hoy, educarnos para pensar o para producir. ¿Para qué realmente sirve la educación? ¿Para conseguir un trabajo o para aprender a pensar? Hace más de 100 años José Enrique Rodo escribió Ariel, un texto que sigue cuestionando cómo nos educamos hoy en día. Rodo no solo escribió un ensayo, construyó una voz de maestro que guía a la juventud y que según Liliana Weinberg, esa voz no impone directamente, sino que orienta, seduce y forma. Es decir, Ariel no solo transmite ideas. Por ejemplo, pensemos en algo muy cotidiano, elegir una carrera. ¿Cuántas veces escuchamos eso no sirve o eso no da plata? Hoy muchas decisiones educativas se toman desde la utilidad económica. Eso es lo que Rodo llamaría el triunfo de una educación práctica, pero vacía de sentido humano. Rodo lo explica en dos figuras, Ariel y Calibán. Ariel representa la cultura, el pensamiento y la formación integral. Calibán representa lo útil, lo material, lo inmediato. El problema no es lo útil en sí, sino cuando la educación se reduce solo a eso. Miremos la universidad hoy en día, clases donde pocos participan, estudiantes que memorizan para el examen y olvidan después. Entonces, ¿estamos formando personas que piensan o solo personas que cumplen? Sin embargo, Rodo también propone algo clave, la autoformación. Cuando un estudiante cuestiona, investiga por su cuenta y no se conforma, ahí empieza una educación verdaderamente crítica. Ariel sigue vigente porque nos deja una pregunta abierta. ¿La educación nos está enseñando a pensar o solo a producir? El proyecto intelectual de José Enrique Rodo en Ariel y Motivos de Proteo no puede reducirse únicamente a una defensa del idealismo, sino que se debe percibir como una puesta en escena en marco de la pedagogía de la palabra, siendo así la noción de modulaciones de la voz desarrollada por Weinberg da paso a advertir que Rodo no solo argumenta, sino que forma a través del modo en que habla. Es más, desde el inicio de Ariel, la voz de Próspero se instala en un registro que oscila entre la exhortación moral y la formación espiritual. No es casual entonces que el texto se presente como una escena de enseñanza. Un maestro que, en el silencio del aula, se dirige a la juventud como una depositaria de un destino. Allí cuando se afirma que el ideal educativo consiste en formar un ejemplo no mutilado de la humanidad, lo cual implica rechazar toda reducción utilitaria del humano. Esta crítica se radicaliza en la posición simbólica entre Ariel y Calibán. Frente al avance de una lógica pragmática, Roth advierte contra la subordinación de la vida al cálculo, es decir, lógica, abogando así por una existencia orientada en marco a la cultura y el espíritu. De ahí que insista en que la educación no debe limitarse a la especialización, sino aspirar a una formación integral donde tanto ética como estética se articulen como dimensiones inherentes. Siendo así, esta voz magisterial no es homogénea, pues siguiendo a Weinberg puede entenderse como una voz que se modula, a veces es solemne y casi oracular, y otra vez es mucho más íntima y reflexiva. Eso se hace especialmente visible en Motivos de Proteo, donde el tono se desplaza hacia la interioridad. Allí tenemos que Rodo no habla únicamente al discípulo, sino al sujeto que se forma a sí mismo, proponiendo una educación concebida como proceso inacabado, entre comillas, una educación en proyección al infinito. Este desplazamiento es clave, pues revela que el magisterio rodoniano no se impone, sino que se autoconstruye. La voz del maestro se desdobla en una voz que invita al individuo a convertirse en su propio educador, retomando así una tradición clásica donde el conocimiento no se transmite mecánicamente, sino que se conquista mediante disciplina espiritual. Desde esta perspectiva, el Ariel no solo responde a la crisis de identidad a fin de siglo, sino que intenta producir una subjetividad capaz de enfrentarla. La juventud, interpelada como reserva espiritual, es llamada a resistir la expansión de modelos ajenos no mediante el rechazo, sino mediante la elevación cultural. En este punto la prosa misma se vuelve performativa.
tono elevado, ritmo cadencioso, densidad simbólica, y allí cuando ya son una forma de educación estética. En consecuencia, el ensayo rodiano debe entenderse como un dispositivo ético-pedagógico, donde la autoridad no se impone únicamente por el contenido, sino por la modulación de la voz que lo enuncia. Siendo así, frente al avance del utilitarismo y la homogeneización cultural, Rodó no propone únicamente un sistema cerrado, sino una práctica, la de formar espíritus capaces de pensar, de elegir y sobre todo de sostener una idea de humanidad no reducida únicamente a su función. Para finalizar este podcast y haciendo una reflexión grupal, estos textos nos dejan algo muy claro. No podemos seguir pensando América Latina desde ideas que no nacen de nuestra propia realidad. Aunque fueron escritos hace muchos años, siguen mostrando un problema que todavía vivimos hoy. Muchas veces creemos que lo mejor viene de afuera y terminamos copiando modelos sin cuestionarlos, y eso nos desconecta de lo que realmente somos. Por eso, más que mirar hacia otros lugares, estos autores nos invitan a mirar hacia adentro, a entender nuestra historia, nuestra cultura y nuestra forma de vivir. Esto se vuelve aún más evidente cuando hablamos de educación. Hoy en Colombia muchas veces estudiamos pensando en trabajar, en ganar dinero o en ser útiles, pero pocas veces nos preguntamos si realmente estamos entendiendo o cuestionando lo que aprendemos. Por eso, estos textos nos invitan a replantear la educación, una educación más conectada con nuestra realidad, con nuestras regiones y también con los pueblos originarios. No una educación que copie modelos externos, sino una que responda a lo que vivimos aquí. También hay algo importante en cómo estos autores enseñan. No solo dan ideas, sino que nos invitan a pensar por nosotros mismos. Nos muestran que aprender no es repetir, sino cuestionar, cambiar y construir una forma propia de ver el mundo. Y eso conecta con la idea de que uno no se forma de una vez para siempre, sino que es un proceso constante donde cada persona también tiene que buscar, dudar y transformarse.